Dios le bendiga a todos ustedes, hermanos y amigos, aquí de nuevo en YouTube para traer una corta reflexión basado en las Sagradas Escrituras. Leo en el libro de Romanos capítulo 6, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Yo quiero hablar un poco de la esclavitud, desde sus orígenes, y mirar si hoy existen esclavos o no existen esclavos. La palabra no gusta mucho, no es una palabra que es muy popular, del gusto popular. ¿Por qué razón? Porque cuando se piensa en esclavo, estamos pensando en angustias, estamos pensando en maltratos, estamos pensando en abusos, estamos pensando en atropellos, estamos pensando en tantas cosas denigrantes que muchas personas no les gusta que utilicen el término de esclavos. Pero voy hoy a referirme a si tenemos esclavos en el día de hoy. La esclavitud como institución jurídica es una situación en la cual una persona, el esclavo, es propiedad de otro que es el amo. En otras palabras, es el dueño, es quien dirige su vida, es quien le dice lo que tiene que hacer. O sea, está bajo su dominio, bajo su mandato, es posesión de él. Desde el aspecto institucional jurídico, eso se define como un esclavo. Uno, el esclavo que pertenece al amo, que es su dueño. Se remonta a tiempos muy antiguos la esclavitud. Los cautivos de guerra, por ejemplo, eran aprovechados y lo utilizaban como esclavos para el desarrollo de los conquistadores. Los conquistadores, el botín que tenían, los que quedaban bajo su dominio, lo utilizaban como esclavos para su desarrollo en carreteras, en construcción, en diferentes cosas que se necesitaban en la sociedad. Fue la suerte de muchos pueblos conquistados. Lamentablemente, muchos pueblos que fueron conquistados por gobiernos o por imperios, lamentablemente la consecuencia de eso fue la esclavitud, de ser esclavos de aquello. Y si rehusaban, le podía costar su vida. Quiere decir que en cierto sentido perdieron su voluntad, su dominio personal, sus decisiones personales, su escogencia personales, la perdieron porque vinieron a ser esclavos. Otra vía de esclavitud que se usaba en tiempos de la antigüedad era si te comprometía tomando prestado o comprando a rédito y no podía pagar esas deudas, te podían comprometer a dar en esclavitud a los tuyos. Podía dar en esclavitud una hija, un hijo, tu esposa o tú mismo darte como esclavo. Si tenía deudas, las deudas muchas veces comprometían a familias enteras a entrar en la esclavitud. Por mucho tiempo se mantuvo la esclavitud como una condición social. Esto imperó por muchos años, la esclavitud, y se hizo como algo normal. Los esclavos y los amos y sus amistades de las grandes clases sociales compartían
y tenían quien le hiciera todo, quien le sirviera todo, porque ellos eran dueños. Había intercambio, había venta. Leía yo un periódico de Cuba del año 1839, donde habían 3 publicaciones donde se ofrecían esclavos, personas de color, y los ofrecían diciendo todas las cosas buenas que podían hacer, y tenían etiquetado el precio de cuánto costaba un esclavo. Aún en nuestra América, en el Caribe, acontecieron estas cosas. Se mantuvo como una condición social hasta que en el siglo XVIII se levanta un movimiento antiesclavo. Se organiza el movimiento, se levanta el movimiento antiesclavos para tratar de romper con esa maldición de la esclavitud, con ese subyugamiento de la esclavitud. Se levantó, y por eso los días 23 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. Y el 2 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Y en 1926 se celebra una convención donde se prohíbe la esclavitud como crimen de lesa contra la humanidad. Quiero decir que si seguimos mirando la historia del pasado, vamos a ver cómo el Imperio Romano progresó utilizando esclavos, cómo los griegos avanzaron utilizando esclavos. Y si seguimos remontándonos al pasado, vamos a mirar en Egipto que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue esclavo en Egipto y hacían los trabajos más duros que había en esa sociedad. Quiere decir que la esclavitud a través de los siglos, de los años, fue caminando, y hoy, a nuestros días, de acuerdo a esa convención donde se firmó ese tratado, se abolió la esclavitud y ya no existe, es un crimen contra la humanidad. Pero yo quiero hablar de otra esclavitud, de los miles y miles de esclavos transeúntes que caminan por las calles de las grandes ciudades. Aquellas personas que la Biblia dice que son esclavos del pecado, que el pecado es su amo y la voluntad del pecado, eso es lo que quieren hacer, eso es lo que están haciendo. Por eso leí un versículo donde el apóstol habla y dice que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Cuando hay un rey, el rey es el jefe, el rey es el amo, el rey es el soberano, el rey es el supremo, el rey es el que sella con su anillo los edictos, el rey es el que gobierna, el rey es el que manda. El pecado es un rey que está en la naturaleza caída de los seres humanos. La naturaleza caída es la que heredamos de Adán, nuestros primeros padres, los primeros seres que Dios creó y fallaron ante Dios, y el pecado, lo que llamamos el pecado original, se ha transmitido a través de generación. Esa es la naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza con tendencia. Fíjense, las cosas buenas, para aprenderla hay que enseñarla, hay que insistir en ella. Sin embargo, las cosas malas vienen con el producto. Y muchas veces escuchamos a un niño pequeño, sea nuestro hijo, nuestro nieto, decir cosas que nos preguntamos dónde la aprendió. No sabemos cómo, pero tenemos que estar enseñándole las cosas buenas, las buenas costumbres, las cosas buenas que deben hacer. Pecado es
la transgresión voluntaria de los preceptos divinos como consecuencia de esta naturaleza adámica. Quiere decir que el pecado es traspasar los límites que Dios ha establecido. No podemos ser esclavos del pecado, pero hoy hay millones y millones que son esclavos del pecado. ¿Y por qué yo digo que son esclavos del pecado? Porque no pueden dejar de hacer las cosas malas que están haciendo. No pueden desligarse de ellas por sí mismos. No tienen la capacidad, no tienen la fuerza de voluntad, no tienen la capacidad para poder huir de estas cosas. Esclavos en el mundo hay en grandes cantidades. Pecado es rebelión contra Dios. Hoy hay miles de esclavos del pecado. Cuando se habla del pecado, esa es una palabra obsoleta. Y han tratado de darles ciertos cambios por otros. Decir, por ejemplo, pecado, falta, errar, fallar. O sea, buscar una manera fácil de acomodar esta palabra para que no se sientan ofendidas las personas a quienes se les llama esclavos del pecado, y no lo llamo yo, sino la Biblia, que es la palabra del Señor. Es rebelión contra Dios. Y usted me dirá, yo no estoy rebelado contra Dios. Todo aquel que está en desobediencia y no obedece a Dios está en rebelión contra Dios. Por tanto, la rebelión es un pecado. Y si usted es rebelde, usted es esclavo del pecado de la rebeldía. Usted es esclavo, está sometido bajo este Dios, bajo este amo que es la rebeldía. Y estará siempre rebelde y será capaz de abrir su boca y decir cosas contra Dios. Será capaz de decir cosas contra el cielo. Será capaz de emitir juicios que una persona cabal no querría hacerlo. Pecado es elegir actuar de una manera que te aleja de Dios. Tú has decidido actuar de una manera que te mantiene lejos de Dios. Y de las cosas que tú haces que te mantienen lejos de Dios, tú eres esclavo de esas cosas. Tengo que decírtelo porque es la Biblia quien establece, quien dice que no sea esclavo del pecado, que no reine el pecado mortal en vuestra vida. Pero cuando tú decides hacer lo que no le gusta a Dios, lo que está fuera de la voluntad de Dios, tú eres esclavo de lo que tú estás haciendo. Y lo grande de esto es que muchas personas dentro de la esclavitud donde están no se pueden zafar, no se pueden soltar, no pueden escapar. Tienen el deseo, pero no tienen la fuerza. No pueden hacerlo. Y todos los días repiten y repiten y reinciden en lo mismo que lo aleja de Dios. Pecado es todo lo que daña, lo que te puede acercar a Dios. O sea, todo lo que te aleja de Dios, porque no agrada a Dios, eso es pecado. Y si tú haces eso, tú eres esclavo de eso. Pecado es rechazar a Dios, rechazar la autoridad de Dios, desobedecerle abiertamente, desafiar a Dios abiertamente. Esto es pecado, y si tú lo haces, tú eres esclavo
de eso que estás haciendo. Tú eres esclavo del pecado que tú haces. Déjame decírtelo claramente. Del pecado que tú haces, tú eres esclavo. A lo mejor tú eres un adúltero. A lo mejor eres adúltero. ¿Y qué es el adulterio? Ser adúltero es vivir con la mujer de tu prójimo, que no es tu esposa. Y estando tú casado, vive con ella, eres un adúltero. Por lo tanto, tú eres esclavo del adulterio. Y a lo mejor está envuelto en una relación adúltera y ha querido salirte de ella. Quiere romper con eso, te quiere separar, te quiere alejar y no puede. ¿Por qué? Porque el adulterio es tu amo. Tú eres esclavo del adulterio. Lamentablemente es así. Y en muchas relaciones adúlteras, muchas veces el hombre quiere irse, la mujer quiere irse, quieren terminar esa relación y se le hace imposible. Pero solamente hay uno que te puede ayudar, que te puede libertar, que puede romper esas cadenas, porque son cadenas que atan, son cadenas que amarran, son cadenas que te tienen, que no te dejan mover, que no te dejan actuar. A lo mejor tú eres esclavo de la fornicación. La fornicación es tu amo. Eres esclavo. Mira a esta mujer, mira a la otra, mira aquella, convive con ella, no está casado con ella, por lo tanto vive en fornicación, fornicando día tras día. Eres esclavo de la fornicación. A lo mejor eres esclavo de la lascivia. Una mente lasciva es una mente con un desorden sucio sexual extremadamente grande. Toda la imaginación lasciva, salen todas las cosas. Y ese es el amo de muchísimas gente. Hay demonios de lascivia que penetran y dominan a las personas. Hay personas que toda su imaginación son en aberraciones sexuales. Tienen una mente lascivia, una mente sucia, llena de todo cuanto pecados sexuales puedan existir. Eres esclavo. A lo mejor tú eres esclavo del crimen. A lo mejor ante la sociedad tú aparentas ser una persona amable, una persona noble, una persona decente, una persona que te comporta, y puede ser que sea un sicario, un criminal. Eres esclavo del crimen, del espíritu de crimen que te hace por dinero quitarle la vida a otro. A lo mejor tu corazón ya está endurecido, te quiere salir de ahí, quiere soltarte y no puede porque eres esclavo del crimen. Pero Jesucristo te puede libertar de esa esclavitud. A lo mejor tú estás luchando con situaciones que no puedes dejar. A lo mejor eres esclava de la prostitución. A lo mejor eres esclavo del alcohol. A lo mejor eres esclavo del robo. A lo mejor eres esclavo de la mentira. A lo mejor eres esclavo de la difamación. Tú sabes destruir caracteres. Tú sabes destruir conductas hablando mentira. Asocias a dos cosas. Eres amo, eres esclavo de la mentira y de la difamación, haciendo mucho daño en la sociedad. Eres esclavo de la intriga. Eres esclavo del odio. Disemina odio. Crea odio entre personas, entre amigos, entre amigas. A lo mejor eres esclavo de muchas cosas que nadie sabe, no lo ha expresado.
eres un esclavo oculto, un esclavo callado. Pero todo aquel que está bajo el yugo del pecado es esclavo de él. Y el pecado es el que te lleva a actuar en contra de la voluntad de Dios. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado crea una barrera, crea enemistad entre el hombre y la mujer, los pueblos, los países con Dios. El pecado crea esa gran barrera. Eres esclavo del pecado. Eres pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las cosas que te atan, de las cuales tú eres esclavo y no te puede liberar? A lo mejor tiene problemas espirituales, demoníacos, que no te puede zafar de ellos. A lo mejor eres esclavo de un demonio que se manifiesta en tu vida y te tiene atado y no te deja vivir. A lo mejor eres esclavo de la brujería. Eres esclavo de la hechicería, eres esclavo de la adivinación, eres esclavo del sortilegio, eres esclavo de las cosas ocultas y no puedes salirte porque son ataduras demoníacas, son ataduras diabólicas. El pecado te ha llevado hasta ese extremo y estás desesperado, no sabes qué hacer. Pero sí hay una solución. Dice la Biblia que el Señor vino a predicar el año agradable de Dios, a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los cautivos del pecado. Vino el Señor Jesucristo a romper esas cadenas que te atan, esas cadenas que no te dejan vivir, esas cadenas que no permiten que tú respires felicidad, esas cadenas que te impiden disfrutar de gozo, de paz, de tranquilidad, de armonía con tu familia. No hay forma de esclavitud como en los años pasados, como hice mención, pero el pecado que te gobierna y que reina en tu vida y que tú estás lejos de Dios, ese es tu amo. Por lo tanto, tú eres esclavo del pecado. Y esclavos del pecado hay muchos que respiran, que caminan, que hablan, que piensan y que están diseminados en todas partes del mundo y necesitan de un Salvador, necesitan liberación, necesitan quien lo liberte. ¿De quién tú eres esclavo? ¿Con cuáles cadenas tú estás luchando? ¿Cuáles son las cadenas que te atan? ¿Cuál es tu situación? No puedes zafarte de ella. Ha acudido buscando recursos y no ha encontrado, porque no te ha dirigido a la fuente verdadera, al lugar propicio, al lugar correcto, a la persona correcta. Dios te está esperando y a través de Jesucristo te ofrece libertad. Y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Juan 8:32. Hay muchos esclavos caminando hoy, esclavos de la violencia, esclavos de tantas cosas malas, esclavos
esclavos del irrespeto, esclavo de todo. Hay muchos esclavos caminando en nuestro derredor. Nosotros tenemos en nuestras manos la Biblia, en nuestro corazón al Señor Jesucristo. Te lo brindamos, te lo ofrecemos para que rompa esas cadenas, las cadenas que atan. El pecado gobierna y ha creado violencia, ha creado irrespeto, y todas estas cosas gobiernan la vida de muchas gentes. Por lo tanto, son esclavos de lo que ellos hacen y están lejos de Dios. Y hay personas que todos los días se hunden más, pero hay una solución. Hay alguien que extiende su mano. Si tú eres uno que eres esclavo, eres un esclavo de tantas cosas que he mencionado y tú no puedes salirte y quieres cambiar, hay uno que puede hacerlo. Jesucristo. Cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo de Dios entra a tu vida y empieza a cambiarte, a darte dominio propio, a darte fuerza. Por eso Pablo dijo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder. Dios nos ha dado espíritu, no de temor, no de cobardía, de poder. Si tú estás en una situación difícil y no te puedes salir de ella, tú no tienes fuerza para salirte, tú no puedes, ha derramado lágrimas, ha clamado, ha buscado en todos los lugares y no ha encontrado solución a tu situación. Hoy yo te ofrezco al libertador, quien puede libertarte de tu esclavitud. Lamentablemente eres esclavos del pecado y el pecado trae consecuencias. El pecado mata, el pecado ciega, el pecado destruye, el pecado aniquila, el pecado agota las fuerzas, el pecado te hace envejecer. Y pecar es errar contra Dios. Pecar es todo lo que al principio yo estaba describiendo. Tú has elegido vivir así y vives así porque tú quieres. Sal del engaño. No permita que te engañen más. Sal de la esclavitud. Deja de ser esclavo. Los esclavos modernos hoy están. No podía dejar pasar por alto a los que son esclavos de la pornografía. Se gastan miles y miles de millones de dólares los que son esclavos de la pornografía. Viven permanentemente, y por eso es que dije que la mente lasciva está llena de estas cosas de pornografía. Si eres esclavo de la pornografía, Dios te puede libertar. El único que puede hacerlo es Dios, libertarte para que jamás tenga que mirar estas cosas desagradables ante los ojos de Dios. Para que jamás tus ojos tengan contactos con estas cosas que son horribles. Hoy día hay personas que son esclavos, 1000 veces esclavos. Necesitan un libertador. Necesita alguien que lo liberte, y ese es Jesucristo. Yo te ofrezco a Cristo. Si tú tienes necesidad, solamente extiende tu mano, cierra tus ojos y ora al Señor. Voy a ayudarte y dile: Señor, soy esclavo de muchas de estas cosas que tu siervo ha mencionado. Señor, libértame. Señor, perdóname. Señor,
limpia mi corazón, perdona mis ofensas, perdona mis pecados, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Yo creo en el perdón de Dios, en la restauración que Dios hace para con los seres humanos. Te bendiga Dios y te ayude a vivir una vida nueva, una vida libre, que ya no sea esclavo del pecado ni de sus deseos.